Hoy estoy en uno de los lugares más impresionantes y legendarios del planeta, la Gran Muralla China, una construcción gigantesca que atravesó montañas, desiertos y siglos de historia. Pero más allá de ser una maravilla del mundo, esta muralla guarda secretos, batallas y millones de historias humanas detrás de cada piedra. En este blog voy a mostrarte cómo se ve realmente recorrer la muralla china, cuánto mide, por qué fue construida y cómo logró convertirse en uno de los símbolos más importantes de la humanidad. También veremos datos curiosos, partes menos conocidas y la experiencia real de caminar sobre una estructura que tiene más de 2000 años de historia. Así que acompáñame en esta aventura porque esto apenas comienza. La Gran Muralla China no impresiona solamente por su altura, sino por la escala casi imposible de toda la construcción. Aunque muchas de sus secciones miden entre 6 y 8 metros de alto, algunas zonas defensivas superan los 10 metros y fueron diseñadas estratégicamente sobre montañas, acantilados y rutas militares naturales para hacer prácticamente imposible el avance de invasores. Pero lo verdaderamente impactante es su extensión. Más de 21.000 kilómetros atravesando desiertos, bosques, valles y cadenas montañosas enteras. Es tan enorme que no fue construida como una sola muralla continua, sino como una gigantesca red de fortificaciones levantadas durante diferentes dinastías a lo largo de siglos de historia china. La construcción comenzó hace más de 2000 años, principalmente para proteger el imperio de ataques provenientes del norte. En aquella época, levantar una barrera de piedra y tierra sobre terrenos tan extremos era algo monumental. Millones de trabajadores participaron en la obra, transportando materiales manualmente entre pendientes peligrosas y climas brutales. Cada torre de vigilancia que vemos tenía una función militar específica. Desde aquí, los soldados podrían observar enormes distancias y enviar señales de humo durante el día o fuego durante la noche para alertar rápidamente sobre invasiones enemigas. Era un sistema de comunicación sorprendentemente avanzado para su tiempo. 你好，你好，我们可以跟你拍照吗？没问题。为什么你中文讲得这么好？因为我学了4年中文。你很棒！谢谢。Y mientras recorres estos caminos de piedra, entiendes que la muralla china no fue solamente una defensa militar, fue una demostración de poder, organización y resistencia humana. Una obra tan gigantesca que incluso hoy sigue siendo considerada una de las construcciones más impresionantes jamás creadas por la humanidad. Honestamente, estar aquí cambia completamente la perspectiva, porque no estás viendo simplemente una pared antigua, estás caminando sobre siglos de historia. Algo que hace única a la Gran Muralla China es que no todas sus secciones están abiertas al público. De hecho, muchas partes permanecen abandonadas, destruidas o cubiertas completamente por la naturaleza después de siglos de lluvia, viento y terremotos. Algunas zonas son tan remotas que muy pocas personas han logrado recorrerlas. Y aunque hoy la vemos como una maravilla histórica, durante siglos fue una estructura militar extremadamente activa. Aquí patrullaban soldados constantemente, almacenaban armas y comida, e incluso existían pequeñas fortalezas donde vivían tropas completas preparadas para responder a cualquier ataque. Otra cosa impresionante es cómo la muralla se adapta perfectamente al terreno. En lugar de atravesar las montañas de forma recta, sigue las líneas naturales de las cumbres para aprovechar la altura como ventaja defensiva. Eso explica por qué desde lejos parece una serpiente gigante recorriendo las montañas de China. Además, contrario a lo que muchas personas creen, la Gran Muralla no podía detener por completo a los invasores.
era una combinación de defensa, estrategia y comunicación militar. Y sinceramente, después de estar aquí, entiendes que ninguna fotografía logra mostrar la verdadera magnitud de este lugar, porque la Gran Muralla China no se siente como una construcción común. Se siente como una huella gigantesca dejada por la historia sobre las montañas. Ya que hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Y si fue así, recuerda darle me gusta y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo.